Hola, muy buenos días amigos y hermanos en Cristo. Quiero agradecer a nuestro Dios por la bendición que nos da de retomar la grabación de esta serie de estudios basados en el libro de los Salmos, al cual hemos titulado Conforme al Corazón de Dios. He tenido algunos problemas técnicos, pero agradezco también al Señor porque ya podemos reiniciar y espero poder ser constante y también ser de bendición a tu vida, a la vida de las personas que nos estén escuchando. Y también les pido de favor que compartan esta serie de mensajes con sus amigos o con las personas que consideren de que pueda ser de utilidad. Queremos ser de bendición y acepto sus comentarios, sus sugerencias y también por favor darle me gusta y compártelo con la gente que te rodea. Y el día de hoy vamos a estudiar un salmo más, el Salmo capítulo 4, un salmo que también es especial porque es un salmo que es la continuación del capítulo anterior. Capítulo 3 y capítulo 4 van muy ligados. El capítulo 3 se usaba o se usa para las mañanas y el capítulo 4 en las noches. De hecho, dentro del salmo dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Por eso le he puesto como título a este salmo o a este mensaje de este salmo: cuando llegue la noche. Pero antes de pasar al tema principal del libro de los salmos, quiero que nos fijemos un poco en el título. A veces nosotros no nos fijamos en los títulos que aparecen en la Biblia. Y no me refiero solamente a los títulos que la persona que tradujo o las personas que nos hacen el favor de sacar las Biblias ponen, sino a los títulos que ya vienen directamente desde el original. Y la palabra del Señor en el capítulo 4 nos dice: oración vespertina de confianza. Ese es el título que alguien le puso. Pero después sí viene un título que aparece en el original: al músico principal, sobre Nehinot, Salmo de David. Y aquí nos está diciendo tres cosas importantes este título. Uno, que es al músico principal. ¿A qué se refiere? Se refiere que era usado en la liturgia, pero en especial manera por el director de la orquesta, por el director de la música o por el director de toda la liturgia del pueblo de Israel o del pueblo judío. Otra de las cosas que nos dice que es un salmo Nehinot, o sea, que era tocado con cuerdas. En el Salmo capítulo 5 nos dice que el Salmo 5 es Neilot, en este caso es Nehinot. Vamos a explicarlo cuando nosotros estudiemos el 5, lo que es Neilot, pero ahora nos corresponde la palabra Nehinot. Nehinot es sobre cuerdas o para ser usado con instrumentos de cuerdas. Y la otra cosa, o la tercera cosa que aparece en el título, es que es un salmo de David. David escribe la mayoría de los salmos, ya hemos hablado de esto. Pero este salmo se dice que fue escrito precisamente cuando huía de su hijo Absalón, pero otros dicen que no era cuando huía de Absalón, sino cuando estaba pasando por una crisis de sequía el pueblo de Israel. Pero no importa en qué época haya sido escrito, sí es importante, pero lo que nos interesa es saber de que este salmo, más allá de hablarnos de la situación que estaba viviendo el pueblo o que estaba viviendo David,
nos está hablando de la confianza que nosotros debemos de depositar en Dios. Tú y yo debemos de aprender a depositar nuestra confianza en Dios. Por eso es que al finalizar el Salmo, déjame leerte lo que dice la Biblia. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es un salmo de confianza en el Señor, de confianza cuando llega la noche, cuando estamos nosotros pasando por momentos difíciles. A veces nosotros no sabemos qué hacer cuando llega la noche. Y no solamente me refiero cuando termina el día y ya nos vamos a acostar, la gente a veces no sabe qué hacer. Bueno, también nos estamos refiriendo, o se refiere la Biblia, cuando estamos pasando por problemas, por crisis, por situaciones difíciles, cuando llega la noche, ¿qué hacer? Entonces este salmo es apropiado para mirar lo que debemos nosotros de hacer, los que queremos ser conforme al corazón de Dios. Y conociendo todo esto, ahora sí yo quiero leerte el texto de este libro de los Salmos. Repito, es el capítulo 4. Y quiero que prestes atención. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Así que escucha bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta es la palabra de nuestro Dios. Y este es el salmo del que estamos hablando, el salmo que nos habla precisamente de cómo nosotros podemos terminar nuestro día cuando llegue la noche, pero también de qué hacer cuando llegue la noche de los problemas, de las preocupaciones, la noche de las dificultades, la noche de los conflictos. Muchas veces nosotros estamos atravesando por momentos difíciles, no sabemos qué hacer. Bueno, el salmista nos recuerda algunas cosas que son importantes, y lo primero que quiero decirte, que cuando llegue la noche debemos de aprender a acercarnos a Dios. Tanto tú como yo debemos de aprender a acercarnos a nuestro Dios. Inicia el Salmo diciendo, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. David, en medio de sus problemas, en cualquier situación, las crisis que estaba pasando, como habíamos mencionado, ya sea el problema de su hijo, o la sequía, o cualquier otra situación, David lo que hacía era acercarse a Dios. También nosotros debemos de aprender que cuando pasamos por la noche debemos de acercarnos a Dios. Y en esta noche, acércate a Él, confía en Él. Él te ama y quiere que tú también respondas en oración. ¿Y por qué debemos de acercarnos a Él? David usa un término para describir a Dios. Y dice aquí la Biblia, Dios de mi justicia, o Dios de mi justicia. Y creo firmemente que Dios es el que hace justicia. A veces nosotros quisiéramos tomar en nuestras manos las cosas, pero no nos acordamos de que Dios es un Dios justo. Y por lo tanto, dice la palabra del Señor, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tú no tienes por qué tomar la justicia en tus manos, porque a veces lo que nosotros queremos no es justicia, sino venganza. Reflexiona en tu corazón, qué hay en tu corazón. Pero si lo que tú quieres es venganza, ten cuidado, porque ese es un sentimiento de frustración, y lo que está pasando en tu corazón que te estás envenenando. Pero debes de soltar todas esas cosas y pensar que Dios es un Dios de justicia, y por lo tanto cuando llegue la noche lo que debemos de hacer es entregar todas nuestras cargas a nuestro Dios.
Yo te invito a que hagas eso. Esto que hizo David, esta invitación es la primera invitación. Cuando llegue la noche, acuérdate, acércate a Dios. Lo segundo que debes de hacer cuando llegue la noche es reflexionar, es hacer un análisis de tu vida. Dice en los siguientes versículos, en el versículo 4 y 5, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Lo que tenemos que hacer es hacer un análisis de nuestra vida. Dice, meditad en vuestros corazones. Tenemos que aprender a meditar porque en la vida no siempre nos vamos a encontrar con cosas positivas. La vida está llena de problemas y también está llena de alegrías. En la vida nos vamos a encontrar momentos de dicha, de felicidad, pero también nos vamos a topar con situaciones críticas, como por ejemplo en la actualidad lo que estamos viviendo a nivel general, que es la pandemia, pero también de manera particular, a lo mejor alguien está pasando por alguna crisis, alguna dificultad, y cuando nosotros estamos pasando por todos estos problemas, de repente también durante el día nos topamos con gente que tiene fe en Dios y que nos alienta, pero también nos vamos a encontrar con gente que no cree en Dios. Gente que va a hablar con nosotros y nos va a dar puntos negativos de lo que nosotros estamos pensando. Por ejemplo, la Biblia dice aquí, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Hay gente que es así y te vas a topar con ellos en el camino, en tu vida. Pero tienes que reflexionar. Cuando llegue la noche, no solamente tienes que orar al Señor, también tienes que reflexionar de todo lo que sucedió durante el día, de todo lo que atravesaste, de todo lo que pasó, y que el Señor pueda fortalecerte en medio de cada uno de estos problemas. Y por último, lo que nos enseña la palabra del Señor, no solamente es hacer un análisis y acercarnos a Dios, sino también a consagrar nuestras vidas. Consagrar nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor, ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Cuando llegue la noche, consagra tu vida. Tienes que hacer un sacrificio de justicia. Y me llama mucho la atención porque usa esta ilustración del sacrificio. Recuerden que el sacrificio era entregar una ofrenda para ser ofrecida delante del Señor. Y cuando termina nuestro día, cuando llega la noche, lo que tenemos que hacer nosotros también es entregar un sacrificio. Pero ¿qué es ese sacrificio que Dios pide? Miren, voy a buscar otro pasaje, sin salirnos del libro de los Salmos, porque es el texto que estamos meditando. Yo quiero que vayamos al libro de Romanos, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Fue su primera carta que tenemos nosotros después del libro de Hechos. En el capítulo 12, observen bien lo que dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo nos está enseñando de que el mejor sacrificio que nosotros podemos brindarle al Señor no es un animal, sino es nuestra propia vida consagrándose al Señor. Por lo tanto, nosotros cuando llegue la noche, lo que tenemos que hacer es ofrecer un sacrificio de justicia, pero lo mejor que puedes hacer es que ese sacrificio sea tu vida misma entregándoselo al Señor. Que todo lo que pasó durante el día se lo puedas entregar a Dios en oración, platicando con Él. Recuerda, este es el mensaje. Cuando llegue la noche, lo que tienes que hacer son 3 cosas. 1, ora al Señor, platica con Él. 2, haz un análisis de tu vida. Y 3, conságrate. Ofrece un sacrificio digno del Señor, un sacrificio de justicia. Y que el Señor te bendiga y que a través de este mensaje tu vida pueda seguir siendo conforme al corazón de Dios. Es mi deseo, es el deseo de nuestro Señor, que nosotros sigamos creciendo y siendo conforme al corazón del Señor. Nos vemos la próxima semana.